Listo. Bueno, bienvenidas a las que pudieron conectarse el día de hoy. Muchísimas gracias. El tema de hoy que trabajamos específicamente, recuerden que es más que todo mitos sobre la violencia, el concepto de violencia intrafamiliar y los diferentes tipos de violencia. Había quedado una tareita, a ver si alguna la hizo. ¿Qué mitos hemos escuchado sobre la violencia? Si alguna pudiera decirme por lo menos uno. ¿Qué mitos se han escuchado en algunos momentos sobre la violencia? Cosas que la gente habla. Hablamos la vez pasada de eso, ¿se acuerdan, compañeras? Vamos a ver si yo creo que aquí están. Algunas están en el trabajito, ahora que me acuerdo, sí es cierto. Entonces no pueden hablar mucho. Bueno, recordamos que los principales mitos que vimos es con respecto a, a todo lo que tiene que ver con que la violencia es algo que debo aguantar, con que es algo que es únicamente de la pareja, ¿verdad? Y que lo resuelven entre ellos. Otros mitos como de si yo aguanto esta persona va a cambiar, de el amor todo lo va a poder, de si yo me comprometo y si yo continúo esta persona va a ser diferente, o él ejerce violencia porque yo se lo autorizo, o él es una buena persona, pero solo lo hace cuando está con consumo de alcohol. Digamos, estas son muchas de los diferentes tipos de pretextos o de mitos que nosotros manejamos, ¿verdad? Ajá, correcto, exactamente, Ceci, exactamente. Justificamos o minimizamos, naturalizamos. Ujú. Eso, que todo por debajo de las cobijas se arregla también, exacto, es cierto. Yo para qué me voy a meter, ¿verdad? Ustedes han escuchado, yo lo he escuchado muchísimas veces. Yo mejor no me meto en eso porque al final esos dos se arreglan debajo de las cobijas y la que queda o el que queda mal soy yo. ¿Qué sucede? Bueno, volvemos otra vez a lo que hablamos la semana tras anterior. em, el agresor logra aislar a la víctima, el agresor logra hacerla sentir sola, hacerla sentir minimizada, hacerla sentir impotente, hacerla sentir incapaz. Entonces, eso es muy interesante también. ¿La justifico la violencia o la minimizo? Sí, Ceci, exactamente. La justifico y la minimizo en el sentido de que la naturalizo, como lo hemos visto en otras sesiones, ¿verdad? En realidad, puede ser que yo lo haya vivido durante toda mi vida o lo haya vivido con esta relación de pareja y por esa razón yo no lo veo como una situación de violencia o me parece algo muy natural o muy esperable, ¿verdad? Muy bueno, ay, sí, está bien, eso es parte de lo que me tocó vivir, parte de lo que soy. En realidad, pues mi mamá siempre me había dicho que en el matrimonio todo se puede aguantar y todos, el amor todo lo va a poder y que si es esto es un mito muy importante que yo algunas veces escucho. Si es una persona que trae dinero a la casa y que es un buen papá, pues yo tengo que aguantarlo todo. Eso es un mito, ¿verdad? Es total y completamente erróneo. La persona que ejerce violencia está enferma. Siempre dicen es que está enferma, es que tiene un problema. No, la persona que ejerce violencia en cualquiera de sus manifestaciones y en cualquier espacio está totalmente consciente de lo que está haciendo y sabe que va a hacer daño, sabe que duele lo que hace. E inclusive en algunos momentos conoce tan bien a la víctima que logra darle donde más le duele, por así decirlo. ¿Me entienden? Entonces, más o menos hoy vamos a hablar un poquito sobre qué diferentes tipos de violencia hay, pero primero les voy a poner un videíto sobre la ley de violencia doméstica y a dónde se puede acudir. En este videíto se explican un poquito los diferentes tipos de violencia, pero también un poco cómo está funcionando la ley de violencia doméstica y cómo podemos recibir apoyo. Entonces vamos a poner el videíto hoy y luego vamos a hablar un poquito sobre el tema de violencia. ¿Lo ven, chicas? ¿Se ve? Sí se ve.
Se ve la pantalla en negro. Perfecto. La ley de violencia doméstica es un recurso legal expedito para proteger a las mujeres que están viviendo algún tipo de violencia física, psicológica, patrimonial y sexual. Existen muchos tipos de violencia doméstica. Por ejemplo, la violencia física son los golpes, pellizcos, empujones, intentos de estrangulamiento, patadas o cualquier forma de dañarnos o agredirnos físicamente. La violencia sexual se da cuando nos obligan a tener relaciones sexuales, cuando nos amenazan con matarnos si no tenemos relaciones o nos chantajean. Por ejemplo, diciéndonos que no nos van a dar dinero para comprar comida o medicinas si no tenemos relaciones sexuales, y cuando nos obligan a participar de actos sexuales que no queremos. La violencia psicológica se da cuando nos chantajean, nos amenazan, nos aíslan de nuestra familia y amistades, nos controlan la ropa que nos ponemos, nos insultan, nos dejan de hablar y nos quitan la libertad. Y la violencia patrimonial es cuando dañan nuestra ropa, destruyen nuestras cosas, nos quitan nuestros instrumentos de trabajo, nos esconden o rompen nuestros documentos o nos quitan nuestro dinero. La ley contra la violencia doméstica nos permite solicitar medidas de protección para prevenir que la violencia continúe. Algunas de estas medidas son: solicitar que el agresor salga de la casa, pedir que el agresor no se nos acerque, exigir que se abstenga de agredirnos a nosotras y a nuestros hijos e hijas, suspenderle al agresor de manera provisional la guardacrianza y educación de nuestros hijos e hijas, ordenar que la policía nos proteja y, de ser necesario, pedir que se nos autorice a salir de nuestra casa. Estas medidas de protección se solicitan en el juzgado de violencia doméstica o en el juzgado contravencional. Las pueden solicitar de forma verbal o escrita. No necesita llevar testigos o pruebas en ese momento, ni abogado o abogada para iniciar el proceso. Una vez notificado al presunto agresor, debemos averiguar en el juzgado la fecha y hora de la audiencia. Tenemos que ir con nuestro documento de identidad y toda la prueba que creamos necesaria, testigos y documentos. En el momento en el que el juez aprueba las medidas, estas son válidas por 1 año. Si a usted le quitan las medidas de protección, puede apelar esa resolución en el plazo de 3 días. Y recuerde, si la persona no cumple las medidas, puede denunciarlo en la fiscalía. La ley contra la violencia doméstica puede ser utilizada en contra nuestra por nuestros ex compañeros como otra forma de agresión. Ellos pueden decir que nosotras somos las agresoras, aunque esto no sea cierto. Por eso es importante recordar que cuando somos notificadas de algún proceso judicial, debemos acudir a asesorarnos de inmediato. De lo contrario, podemos perder la posibilidad de defendernos. Recuerde que debemos cumplir fielmente las medidas de protección, porque si las incumplimos, podemos ser denunciadas en la vía penal. La ley contra la violencia doméstica nos protege. No deben acercarse. Usted necesita ayuda especializada para lidiar con esta situación. Rompa el silencio. La violencia. Listo. Igual ese videito ya yo se los puedo enviar o también hoy quedó grabadito para que lo veamos. Entonces, vieron las diferentes manifestaciones que tenemos con respecto a la violencia. Recordemos que esto algunas veces pasamos por alto lo que es el tipo de violencia patrimonial, ¿verdad? Algunas veces nunca pensamos que eso pudiera darse de cierta manera, pero es mucha la realidad que vivimos actualmente. La violencia patrimonial, las amenazas y todo esto pues son parte de las diferentes características y las diferentes manifestaciones de violencia que vivimos en nuestra sociedad actual y en nuestro grupo familiar.
Ok, vamos a comenzar. Listo. Ok. Entonces, ya vimos un poquito algunos mitos sobre la violencia, ¿verdad? Y los conceptos de violencia intrafamiliar, así como sus tipos, vamos a empezar a verlos. Entonces, dentro de los principales mitos, como decía Ceci, voy a tomarle la palabra otra vez. Dentro de los principales mitos que tenemos es esta capacidad que tenemos como sociedad históricamente construida con los roles de género y con la naturalización de situaciones en las que el hombre está por encima de la mujer se logra naturalizar una situación de violencia, ¿ok? Es porque tal y tal cosa, porque ella le provocó. Generalmente siempre tenemos mucho la idea de que nosotras provocamos la violencia, nosotras provocamos la situación. Fue culpa mía que sucediera, yo lo provoqué de esta u de otra manera. Fue que ese día llegó molesto y yo no tenía las cosas como le gustan. Fue que, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces, yo siempre voy a justificarme. Es que fue mi culpa. Es que fue esto. Es que fue el otro. Entonces, tenemos que empezar a ver y abrir un poquito los ojos con respecto a que tenemos que salir de esa bruma que en algunas veces se nos mete o se nos inserta dentro de un ciclo de violencia. Entonces, vamos a ver algunos conceptos claves importantes antes de entrar específicamente en cuáles son los diferentes tipos de violencia. Ok, el concepto de violencia es muy sencillo. La violencia va a ser un uso deliberado de la fuerza física o, como lo hablamos la vez pasada, un desequilibrio en el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra nosotros mismos, contra otra persona, contra un grupo, con otra comunidad que cause o que tenga muchas probabilidades de producir lesiones, daños, subdesarrollo o deprivación. Entonces, otra vez, deconstruyendo los mitos, la violencia es un uso deliberado de la fuerza. ¿Qué quiere decir? No es que de un pronto a otro se me salió y perdí el control y discúlpame, como en algún momento sucede. No, es deliberado de fuerza física o de poder. Recuerden que la violencia puede ejercerse también en ton de amenaza. No necesariamente tiene que ser con un golpe. Recordemos que puede ser la manera en la que nos tratan, la manera en la que nos dicen, cómo nos humillan o lo que dicen de nosotras es también catalogado como un tipo de violencia. Tenemos que recordarlo. Entonces, es un uso deliberado de amenazas, ¿ok? Es que usted no sirve para nada. Es que usted debería estar agradecido o agradecida con todo lo que yo le doy. Usted no valora lo que yo soy con usted. Vos no servís para nada. Sin mí vos no serías nada. No vas a poder seguir. Entonces, todas estas cosas están bien. No me han dado un puñetazo en la cara, ¿verdad? Ni me han golpeado. Pero estamos hablando de que me están amenazando y están haciendo un uso deliberado y desequilibrado del poder en su rol de poder desequilibrado o de su poder de dominio el hombre hacia nosotras. ¿Cómo? Tratando de denigrarnos, diciéndonos cosas importantísimas con respecto a nuestra autoestima o a nuestra capacidad que nos empezamos a creer y que empezamos a decir, sí es cierto, yo no puedo vivir sin esta persona, sí es cierto, yo cometí tal error y es mi culpa. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que es un uso deliberado a nivel de manipulación y de fuerza y desequilibrio de poder provoca muchísimas lesiones. A nivel de lo que es la parte social ya, la violencia social como la que estamos viviendo actualmente y la hemos vivido durante mucho tiempo va a ser ese conjunto de manifestaciones de violencia que ocurren en una sociedad dada específicamente. Incluye que homicidios, femicidios, suicidios y también acciones a nivel de asaltos, secuestros, violencia intrafamiliar en general, ¿ok? Eso también, recordemos que con las personas agresoras pueden tener muchas caras, ¿verdad, doña Rocío? ¿Verdad? No necesariamente es la pareja, pueden ser personas que ejerzan violencia en contra de nosotros. En algunos casos sucede con la pareja, pero también puede suceder con otras personas. Entonces, a nivel de lo que es la violencia social, tenemos que catalogar algo muy importante. Yo no sé si ustedes recuerdan hace muchos años que hablábamos de los famosos homicidios pasionales o los crímenes pasionales. Yo no sé si ustedes escuchaban, ¿verdad? Entonces, el crimen pasional es que, bueno, por accidente y porque hubo un pleito, fulano mató a sutana. Recordemos que hace poquito hubo uno de los más grandes femicidios que ha habido en este año, ¿verdad? Que es el de esta chica que apareció allá en la Ruta 32 y todo lo demás. Bueno, eso no fue un homicidio, no fue una muerte por accidente.
no fue un secuestro, fue producto de una situación de violencia intrafamiliar que acabó en un femicidio. Entonces, ¿qué es el femicidio específicamente? Es en el momento en el que a mí como mujer me privan de mi vida o me matan por el simple hecho de ser mujer y formar parte de una relación de pareja. Recordemos que el femicidio ahora está catalogado no solamente con pareja actual, sino con exparejas. El femicidio es el homicidio o la manera en la que me matan por mi condición de género, por mi condición de mujer y por el hecho de que esta persona no acepta que yo haya cortado con el ciclo de la violencia o no acepta que yo no quiera estar más en esa relación de pareja o no acepta que yo inicié una relación de pareja con otra persona, deseo finalizar esto y nos vamos a la vía más agresiva que es sin mí o conmigo o sin mí o nada. ¿Ok? Entonces, hay que ponerle nombre a las cosas a partir de ahora, compañeras. No es nada más un crimen pasional o que sucedió algo por el calor del momento, no, es un femicidio. El femicidio es la muerte de las mujeres eh, en manos de sus exparejas, en manos de sus parejas o en manos de un hombre o de una persona que tenga relación o vínculo afectivo o consanguíneo con ellas. Eso es específicamente el femicidio. Entonces, tenemos que empezar a ver que no vamos a poder llamarle de otra manera. Se le va a llamar femicidio porque por su condición de mujer, por su condición de pareja, por su condición de vulnerabilidad y por un desequilibrio en la fuerza y en el poder, por un desequilibrio en este poder de dominio que ejercieron en contra de esta persona, esta mujer fallece. Vemos que la violencia de género es cualquier acción o omisión que nos cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por nuestra condición de género, ya sea en el ámbito público o en el privado, o sea, ya sea como esta parte del acoso callejero, ¿verdad? Si en algún momento me dicen alguna cosa o cuando antes, yo no sé si antes se acostumbraba, gracias a Dios ya se ha ido bajando, pero antes teníamos mucho que pasaba un viejillo y nos agarraba y nos tocaban las nalgas, ¿verdad? O quería agarrarnos el pecho, era una cosa terrible. ¿Por qué? Porque se sentían en el derecho de que como somos mujeres y como somos objetos, pues simple y sencillamente si querían tocarme, me tocaban y listo, no había ningún problema. No había penalización y estaba muy naturalizado. Los famosos viejillos verdes o estas personas que lo hacían. Entonces, ahora ya está catalogado como violencia por mi condición de género. Ya las cosas empiezan a tener nombre, ¿ok? Ya las cosas empiezan a materializarse. Que ahora dicen que somos más delicadas y que ahora todo es violencia. Sí, correcto. Ahora somos más delicadas y ahora todo es violencia. Sí, porque ahora alzamos la voz, ahora nos damos cuenta que no vamos a permitir estas situaciones que estaban sucediendo antes, ya no las naturalizo. Ya no las veo como algo que ni modo, no puedo resolucionar, sino que ahora pongo un alto, pongo límites, digo no, y me parece que no es adecuado, no lo voy a permitir, no estoy de acuerdo y vamos a seguir adelante. ¿Ok? Yo siempre les digo, con romper el ciclo de la violencia la vamos a ver en la sesión número 5, pero romper con el ciclo de la violencia es una de las cosas más difíciles, pero también las acciones más heroicas que podemos tener como mujeres. Yo siempre les digo, ¿es sencillo romper con el ciclo de la violencia? No lo es. Es fácil y lo puedo hacer de un día para otro tampoco, pero por eso están estos procesos y estos espacios en donde yo me empodero, donde yo empiezo a desarrollar habilidades de afrontamiento, capacidad, desarrollo autoestima, empiezo a darme cuenta, porque yo nada más, hay algunas personas que pueden hacerlo, ¿verdad? Hay algunas personas que pueden hacerlo y que de un pronto a otro dijeron, sí, ya lo hice y lo logré y salí de inmediato, ¿verdad? Hay otras personas que les cuesta un poquito más. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esto va sucediendo conforme vamos desarrollando la capacidad de autoestima, de autoconocimiento y la capacidad de decir, hasta aquí llegué y no voy a aceptar más esto. ¿Ok? Hay personas que lo pueden hacer de raíz y hay otras que podemos ir haciéndolo paulatinamente, pero siempre estableciendo un límite y siempre dándonos cuenta de que esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que merezco. Yo siempre les digo a mis pacientes y hoy que las tenemos en sesión a ustedes, cada vez que suceda una situación en la que yo me sienta incómoda con una persona que vaya a ejercer violencia en contra de mí, me pongo a pensar, esto me lo merezco. Entonces, ¿esto me lo merezco? Entonces, yo siempre les pregunto, ¿esto me lo merezco? Por supuesto que no. Ninguna persona, independientemente de lo que haya sucedido, merece vivir violencia, merece que se le amenace, merece que se le denigre o merece que se le quiten cosas, que se le prive de ciertas otras actividades o que se le diga que es una mala persona, que es una mala esposa, que es una mala mamá. No lo merece. Ujú.
Ok, muchísimas gracias. Bienvenida, Ivonne. Aquí estamos, no se preocupe. Bienvenida, gracias. Listo. Ok, Gracias. entonces, igual se está grabando por si al principio no pudo escuchar, entonces ya luego también se los voy a subir al chat para que esté tranquilita de que al principio igual estamos iniciando. Bienvenida, Muchísimas gracias. con gusto. Entonces, ok, ¿qué es importante aquí? Que empecemos a tomar en cuenta ciertas cosas muy, muy importantes y es darnos a conocer estos conceptos. No necesariamente tiene que ver con la parte de que yo solo nos conozca, sino que yo empiece a hacer esta introspección, esta capacidad que yo tengo de darme cuenta de decir, uy, mira, esto no está bien, uy, mira, esto no me gusta. Uy, mira, he estado viviendo esto. Entonces, algunas veces no nos vamos a autoflagelar, ¿verdad? Ni nos vamos a autolastimar tanto para decir, ay, es que cómo pude ser tan tonta, porque hay veces que escuchamos, es que cómo pude ser yo tan tonta, es que cómo puede ser que no lo desarrollé, cómo puede ser que no lo hice. No, estamos hablando de que estamos pasando de un lado al otro, estamos autoconociendo, estamos y haciendo introspección, estamos haciendo análisis propio, estamos recordando nuestra historia de vida, estamos viendo cómo la sociedad se comporta. Entonces, ¿qué pasa? Este panorama que antes tenía solo para acá se empieza a abrir. Empieza a verse diferente y yo digo, ah, sí, mira, no, esto sucede de esta manera. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, porque algunas veces lo vimos en la sesión pasada. ¿Por qué las personas ejercen poder de dominio? Bueno, ya vimos ciertas características, ¿ok? Son personas que tienen ciertas características y en la próxima sesión, en la sesión 4, vamos a ver el perfil de cómo se comporta y de cómo se ve una persona agresora. Entonces, vamos a verlo un poquito, lo vamos a desmenuzar y vamos a darnos cuenta de cómo es. Entonces, ¿qué es importante aquí? No solo decir corte con eso y salga, sino también que conozcamos por qué tengo que cortar con esto, por qué tengo que salir y cuáles son las principales acciones que puedo tomar, a dónde puedo recurrir. Por eso vimos un poquito lo de la ley y a dónde puedo acudir. Entonces, tenemos lo que es también la violencia contra las mujeres, que va a ser cualquier acción o conducta basada en género que me cause que muerte, daño o sufrimiento, cualquier tipo de a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. ¿Qué incluye? El femicidio, ¿verdad? Que ya lo vimos, el asesinato de mujeres por su razón de género, y ya vimos el ejemplo de la muchacha que falleció hace poquito. La parte de violencia sexual, en cualquier ámbito, cualquier grupo etario, ya sea prostitución, explotación sexual comercial, trata de personas, entre otros. Eso es violencia contra las mujeres, específicamente por su condición de género, ¿ok? Entonces tenemos la violencia en las relaciones de pareja, que es como lo que catalogamos también la violencia intrafamiliar, la física, emocional, sexual, psicológica, patrimonial. Y tenemos la violencia simbólica. Esta es muy importante. La violencia simbólica es el uso violento y discriminatorio, mucho lo que tiene que ver con los medios de comunicación, con los TikToks, con los chistes. No sé si han escuchado, ¿verdad? El uso violento simbólico es muchísimo más difícil de percibir que la violencia psicológica, porque algunas veces si a mí me dicen una cosa, si me dicen tonta, si me dicen estúpida, si me dicen no mereces tal cosa, yo me siento ofendida. Entonces yo digo, esto es violencia psicológica, esta persona está ejerciendo violencia. La violencia simbólica está dentro de muchísimas construcciones sociales nuestras, chicas, como los TikTok, como los anuncios. No sé si ustedes han visto los famosos anuncios estos, los de Imperial, los de Motocross, los de Toyota, ¿verdad? Cuando hablamos en los famosos TikToks o en los Reels de Instagram y de Facebook de las tóxicas, ¿verdad? Y todas esas cosas. Es violencia simbólica en contra de nosotras porque es un uso violento y discriminatorio de cómo no somos nosotras. Si yo exijo en mi pareja fidelidad, soy tóxica. ¿Vieron? Entonces, ¿qué suena? Cuando la tóxica hace esto y cuando, entonces, ¿qué sucede? Simbólicamente, a mí me están metiendo en ese saco simbólico de que soy una tóxica, cuando realmente lo que yo estoy solicitando es fidelidad en mi pareja y que no hayan ciertas situaciones. Pero la sociedad lo ve como toxicidad. Ajá. ¿Ok? Ujú, ujú. Entonces, más o menos así va la cosa, ¿ok? Entonces, más o menos así está.
¿Qué sucede aquí? Es muchísimo y es muy importante que tomemos en cuenta de las diferentes características y las diferentes formas. La otra sesión vamos a tener lo que les dije, ¿verdad? Vamos a desarrollar el perfil de la persona agresora y cómo el perfil de la persona agresora podemos identificarlo a partir de ahora. Como les decimos a las chiquillas ahora, las banderas rojas, ¿verdad? O las red flags, como lo dicen en inglés, ¿verdad? Las red flags. Aprender a identificar estas red flags, aprender a darnos cuenta, ¿verdad? Que ya no es el príncipe azul. Yo siempre les digo a las adolescentes, todos son sapillos estripados, algunos más guapos que otros, pero todos son sapillos estripados, ¿verdad? Y también hay algo muy importante que tomen en cuenta, chicas, que me gusta mucho recordar en las sesiones. El hecho de que hablemos sobre conceptos de violencia no es que odiemos a la figura masculina, porque hay figuras masculinas que son protectoras, que son positivas, que ejercen un poder más amoroso, que ejercen un poder más protector, ¿ok? Pero sí tenemos que hacernos y darnos cuenta de cómo es la realidad actual y cómo la vivimos. Entonces, algunas veces la gente piensa que trabajar estas cosas es como decimos, las que odiamos a los hombres, y no necesariamente, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar el punto de no es odiar al hombre, sino es saber identificar cuál hombre es beneficioso y cuál no para mi vida. Ok, entonces, vamos a hablar con respecto a los diferentes tipos de violencia, ¿ok? Entonces, la vamos a dividir en la persona afectada, en quién ejerce la violencia y cuál es el ámbito en donde la vivimos. Entonces, para la persona afectada, cuando es violencia contra las mujeres, tenemos algunas que pueden ser autoinfligidas, ¿verdad? Yo misma me autosaboteo, si tengo ideación de muerte, si tengo intento de eliminación y todo lo demás. Es autoinfligida, es abuso contra mí misma, intrafamiliar. ¿Verdad? Pero también podemos tener la que es hacia otras personas, la interpersonal, contra niños, niñas, adolescentes. Entonces, las personas afectadas podemos ser todo tipo de grupo etario, ¿verdad? Mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas en general. El tipo de violencia puede ser autoinfligida o interpersonal. La violencia intrafamiliar se cataloga por ser interpersonal, ¿ok? Dentro de la casa o dentro de mi comunidad, ¿ok? Y tenemos la violencia colectiva, que es la social, la política, lo económica, la violencia simbólica, que es lo que estábamos viendo ahora. Entonces, todo eso, todas las violencias a nivel comunitario y social son extrafamiliares y las violencias de tipo interpersonal van a estar dentro de la comunidad o del escenario familiar. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta y que empecemos a analizar. A mí me gusta mucho que hagamos los ejercicios de analizar y de ver videos, ¿verdad? Ustedes vieron que estamos anunciando, no sé, un sándwich, pero tiene que ser una muchacha que está con poca ropa o, ¿verdad? Eso no sucede en la figura masculina. Entonces, revísenlo un poco y analicemos anuncios, cómo promocionamos, no sé, ropa, cómo se promocionan todas estas cosas, cómo vemos la figura femenina y cómo la que siempre está enojada, la que siempre reclama, la que está loca, la que no puede pedir cosas a cambio, siempre es la figura femenina y cómo el pobre hombre tiene que vivir con todas esas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a hacer esta introspección, a darle vuelta a las otras cosas y darme cuenta, bueno, me catalogo como tóxica, tengo que darle vuelta. ¿Por qué podría catalogarme en algún momento como tóxica? Así, porque mi pareja me fue infiel en algún momento, por lo tanto yo perdí la confianza, ¿ok? Me catalogo como tóxica, bueno, porque resulta que yo ya no acepto que me dejen todas las tareas domésticas solo a mí. Resulta que a partir de ahora yo puse un alto y dije, no, a partir de ahora va a ser una economía familiar. Resulta que no me gusta cómo me están tratando, entonces pongo un alto. Pero ¿qué sucede? Recordemos siempre, y eso es muy importante, cuando yo pongo límites y las personas se molestan, quiere decir que es que estoy sacándoles de su zona de confort. Estoy sacándoles de un espacio en donde estas personas estaban muy cómodas con mis acciones y ahora, como yo decidí ponerle un alto, estas personas van a sentirse molestas, pero no por mi bienestar, sino por el propio de ellos y de ellas. Entonces, cuando en algunos momentos sucede alguna situación y yo pienso en el bienestar de las otras personas, yo siempre les devuelvo la pregunta a mis pacientes. Usted piensa en esta persona de esa manera, pero esa persona piensa igual en usted. Es que no quiero denunciar porque tal y tal y tal cosa. Es que tal vez mejor no finalizo la relación porque no podría esto y esto y esto y el otro. Ok, vamos a darle la vuelta a la torta, vamos a darle vuelta, vamos a hacerlo así de 360 grados y pensar si esa otra persona o si esa situación, esa otra persona está pensando exactamente igual conmigo.
está siendo empática o empático, está pensando en las consecuencias de lo que está haciendo conmigo o realmente siente algún tipo de culpa. Y nos vamos a dar cuenta que esa otra persona no piensa tan similar a nosotras. Entonces ahí es donde empezamos a hacer introspección, hacemos altos y seguimos adelante. Entonces, tenemos lo que se llama el abuso emocional o psicológico o violencia de tipo emocional o psicológica. Ok, entonces, hablamos de que la violencia va a ser esa acción, o sea, es algo que se hace o por el contrario, omisión. Recordemos que hay algo muy importante también. La violencia psicológica también puede ser que le apliquen a uno la ley del hielo, ¿verdad? O sea, que tengo 4 días de que esa persona no me habla y que yo ni siquiera sé qué es lo que está sucediendo, me duele el pecho y esta persona ni siquiera me dirige la palabra. Esa también es violencia psicológica. ¿Por qué? Porque me están castigando de algo que ni siquiera sé qué fue lo que hice, de algo que no sé ni siquiera si fue mi culpa. Entonces, recordemos, vamos a hablar a nivel de violencia es acción u omisión, o sea, algo que se hace o algo que más bien se deja de hacer, cometida contra la mujer que daña que nuestra integridad emocional, la concepción y el valor que tengo de mí misma o la posibilidad de desarrollar todo mi potencial como ser humano es causada por una persona con quien mantengo una relación afectiva de confianza o de tipo erótica. Entonces, cuando hablamos de relación afectiva o de confianza, siempre tiene que ser o mi pareja o mi grupo familiar, personas con las que yo estoy muy cerca. ¿Cómo se va a manifestar? Bueno, muchas veces esta persona me ridiculiza, me rechaza, me manipula o me explota, me va a comparar con otras personas, va a realizar esto, como les digo, esta distancia afectiva o me va a culpabilizar, ¿ok? Me va a hacer insultos verbales o gestuales, que son verbales es que me diga cochinada y gestuales es que me vuelva a ver con solo, puede ser que no me diga nada, pero con solo esa cara que hizo ya yo me sentí muy mal, ¿verdad? Si le serví un rico plato de comida y esta persona lo vuelve a ver con desprecio, esto es violencia, ¿ok? Amenazas, te voy a dar. En algún momento me voy a ir, va a ver, yo me voy, yo no sé qué va a hacer usted sin mí, ¿ok? Esa es una amenaza, ¿ok? Voy a ver, voy a quitártela, a partir de ahora no sé qué va a hacer usted porque la plata no va a venir y si un plato usted no es nada. Entonces, solamente esos comentarios son violencia de tipo emocional, ¿ok? Va a castigarme. Si usted se va o si usted decide dejarme, usted no vuelve a ver a sus hijos. Esto es una amenaza muy grande para las que somos mamás, con ese temor de decir, bueno, ¿qué hago? Yo no puedo. Crea este clima de miedo o este ambiente en casa en el que yo me siento tensa todo el tiempo. Si esta persona me está viendo, qué es lo que está haciendo, cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Crear este clima o este ambiente en el que yo estoy siempre nerviosa, en el que estoy ansiosa de todo momento. Esto se manifiesta, ¿ok? Cuenta aventuras así con otras mujeres en algunos momentos. Ah, es que cuando yo estuve con fulana, bueno, tacata, no nos deja estudiar o no nos deja tener amistades o dice que para qué, que no se necesita, ¿ok? Destruye nuestras cosas y no reconoce aciertos nuestros. Siempre está todo mal, ¿ok? Nunca hay nada positivo. Entonces, el abuso físico va a ser esta cualquier contacto intencional y no deseado conmigo, ¿ok? O con algo cercano a mi cuerpo. Aquí voy a explicar algo muy importante. A veces el comportamiento abusivo no causa dolor ni deja hematoma moretón, pero aún así no es saludable. ¿Qué sucede? El abuso físico es usar la fuerza física para herirnos, para ponernos en peligro. El abuso físico puede suceder en relaciones de pareja, matrimonios o también puede suceder fuera de una relación de pareja. Puede suceder con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestro papá, puede suceder con nuestros hermanos, primos, con mis hijas, o sea, es en general mucho. ¿Qué sucede aquí? El abuso físico es cualquier contacto intencional no deseado conmigo o con algo cercano a mi cuerpo. ¿Qué sucede? También importante, bueno, el abuso físico es cuando algo sucedió y esta persona me tira el plato en la pila. No me golpeó, pero yo me asusté, ¿cierto? ¿Ok? Resulta que esta persona está peleando y le pega un puñetazo a la pared. No me golpeó, pero sentí temor y está ejerciendo violencia física cerca de mí, rompió un plato, pateó la mesa. Entonces, todo esto es violencia de tipo física. Tenemos que darnos cuenta que a pesar de que no me dieron el puñetazo a mí o no me golpearon, es un mecanismo en el que se está ejerciendo represión en contra mía, en el que me están generando temor, en el que me están diciendo, aquí estoy y si le di a esto, le puedo dar a usted. Entonces, tenemos que empezar a identificar muchísimo esto, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es importante aquí? Reconocer que la violencia física no necesariamente tiene que ser específicamente hacia tocarme intencionalmente, sino con algo que está cercano a mí. Por ejemplo, yo estoy sentada en la mesa y le da un manotazo a la mesa. Y yo estoy sentada ahí, por supuesto que yo me voy a asustar. Entonces, tenemos que darnos cuenta y empezar a identificar que esto también es abuso físico, chicas. ¿Cómo se va a manifestar? Bueno, el abuso físico es el más visible. Laceraciones, rasguños, apretones, ¿verdad? Que me agarren el brazo. Esto es violencia física, aunque no sea un golpe. Las sacudidas, ¿ok? El puñetazo, si me dan una patada, si me pellizcaron, si arroja objetos, como les dije, si me da una bofetada, si me jala del cabello, si en algún momento me hace un daño o quemadura, fracturas o si me amenaza con un arma, es igual violencia física. Golpes en diferentes partes del cuerpo, agarrarme a la cara, ¿verdad? Agarrarme así, esto es violencia física, agarrarnos para que no me vayas o por el contrario empujarme y decirme que me vaya. Y la más terrible y terriblísima de todas es la muerte, ¿verdad? Es importante. Ah, bueno, perfecto, doña Laura, no se preocupe, aquí estamos para usted. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿qué es importante aquí? Recordar que la violencia está en diferentes manifestaciones. La física es la que podemos percibir de manera más certera, por así decirlo. Pero inclusive, como siempre hablamos, a pesar de que la violencia física es una de las más dolorosas a nivel físico, por así decirlo, recordemos que la parte emocional y que la parte psicológica tiene secuelas muy severas. Hay algo muy importante que les quiero decir, chicas. La mayoría de las mujeres bueno, la mayoría, como lo dije, es de la sesión uno. La mayoría hemos experimentado violencia en alguna de sus manifestaciones con grupo familiar, con pareja, en el círculo social, en nuestro trabajo, en general. Las mujeres hemos vivido violencia en algún momento de nuestras vidas, en algún nivel, siempre. No podríamos decir que ninguna lo ha vivido porque sí, hasta el acoso callejero, como lo hablamos. Y vivimos todos los días violencia simbólica. Que la tóxica, que el cuerpo, que cómo tengo que verme, que cómo tengo que ser, todo esto. Pero también es importante que tomemos en cuenta que la mayoría de las personas que viven dentro de un ciclo de violencia no viven un solo tipo de violencia, siempre se manifiestan de diferentes formas. Entonces, no podría decir que yo solamente he vivido violencia física o que yo solamente he vivido violencia psicológica. Generalmente tengo un poquito de todas. La parte de abuso sexual. Es todo acto en el que una persona que tiene una relación afectiva de confianza o íntima conmigo como mujer, ok, sea o no mi pareja, recordemos esto, la involucra en una actividad sexual que propicia su victimización y de la que el ofensor obtiene gratificaciones. Es toda imposición de actos de orden sexual contra la voluntad de la mujer. Aquí a mí me gusta trabajar hace poquito y los recientes estudios psicológicos con respecto a la parte de abuso sexual. Recordemos que antes, en lo que era el código de familia, estaba la obligación, ¿verdad?, de que yo, si estoy casada, tengo que cumplir mis funciones sexuales con mi pareja. Ya eso no sucede. Si yo no deseo hacerlo, simple y sencillamente no lo hago. Y si mi pareja me obliga a tener relaciones sexuales con él, es abuso sexual. Porque a veces digo, hey, no, pero es que fue mi esposo. A mí siempre, fue mi esposo, pero no, aunque haya sido mi esposo, fue contra mi voluntad, no quería tener relaciones sexuales con él, por lo tanto es abuso sexual. Otra cosa muy importante, los más recientes estudios caracterizan que la manera en la que nosotras como mujeres nos sentimos cuando nos enteramos de una infidelidad es catalogado como un abuso sexual. ¿Por qué? Porque nos sentimos sucias, porque nos sentimos lastimadas, sentimos lesionadas nuestro orgullo como mujeres, sentimos mucho susto sobre qué habrá pasado, siento temor de alguna infección, siento peligro. Entonces, ¿qué sucede? El que esta persona o el que nuestra pareja haya sido infiel puede ser catalogado también como una violencia de tipo sexual. Como les dije, ¿qué manifestaciones hay? Burlas y crítica con respecto al comportamiento sexual de la mujer, no toma en consideración las necesidades y los sentimientos sexuales de la mujer, tocamientos no gratos o agradables, violación matrimonial, como ya lo hablamos, ¿verdad? Forzarla a tener relaciones sexuales con otras personas,
o infligir dolor durante el acto sexual para que esta persona sufra y no sienta placer. Exigir sexo después de que tuve una discusión o luego de que me hayan golpeado. Esto es violencia sexual totalmente. Uso de objetos que dañan mi cuerpo. Forzarme a ejercer la prostitución o exigir sexo con amenazas. Esta es una de tantas manifestaciones, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. El abuso patrimonial es toda acción u omisión que atente o dañe el patrimonio de la mujer. Recordemos que el patrimonio de la mujer o del grupo familiar es todo lo que es mío. Me bota el celular, me esconde una foto de mis familiares que quería mucho, me quita la billetera, me esconde la cédula, me quita las llaves del carro. Rompe cosas importantes para mí, como un jarrón que me había regalado mi abuelo que ya falleció, que esta persona conoce, que es algo importante para mí, ¿verdad? Eh, Me bota aquella blusa que sabe que me encanta, la rompe o la mancha con algo. Todo esto es abuso patrimonial, a pesar de que nosotros decimos, no me ha tocado, no me ha hecho ningún daño, no me golpeó, tampoco me dijo cosas feas, pero está dañando mi patrimonio, está dañando cosas que son importantes para mí. Me agarra, bueno, yo que tengo anteojos, me quita los anteojos para que yo no pueda ver bien o me los rompe, me esconde los aretes que me gustan, ¿ok? Me quita el paño cuando me estoy bañando para que no tenga con qué secarme, digamos, por ejemplo, me quita la televisión, estoy viendo tele y apaga y resulta que me quita la televisión, me quita el internet. Digamos, todas esas cosas, aunque nosotros digamos, no es violencia, ¿verdad? Aunque nosotros digamos, no me ha golpeado, ni me ha dicho tonta, ni me ha dicho fea, ni me ha hecho ofensas, es catalogado como violencia. Tenemos que entender específicamente que esta situación es violencia porque está atentando contra nuestro patrimonio, contra algo mío valioso, ¿ok? Me escondió, no sé, los documentos de identificación, o sea, muchísimas cosas. Todo lo que sea mío en casa, si esta persona hace uso indebido, es violencia patrimonial porque cuenta con mi patrimonio, que tengo 2.000, 3.000, 10.000 colones en la billetera y cuando me di cuenta me los quitó. Es violencia patrimonial también. ¿Para qué? Porque está ejerciendo el control para que yo no pueda salir. Ok, me quita el teléfono, me quita el cargador del teléfono. Hay muchísimas formas, muchísimas, muchísimas. Entonces, ¿qué manifestaciones hay? Los bienes de las mujeres administrados por otras personas que no le permiten opinar o decidir sobre ellos. Por ejemplo, esto es muy importante también. Resulta que tenemos una casa, pero resulta que la casa no está a nombre de los dos, sino que la casa está a nombre solo del señor. Aunque es de los dos, pero no, es que usted no sabe administrar, déjeme a mí, yo lo voy a hacer. Entonces, bienes de las mujeres que están administrados por otras personas, no les permiten opinar, no les permiten decidir, violencia patrimonial. Destruir objetos de valor que pertenecen a las mujeres, como ya les dije, destruye objetos que representan el patrimonio afectivo o histórico de nosotras como mujeres, fotos, recuerdos, diarios y otros, ¿ok? Amenaza con quitar bienes o dice que no le pertenecen. Esta casa no es suya, de por sí. ¿Para qué? O sea, esta casa, bueno, cuando yo quiera voy donde el abogado y se la quito a nombre suyo. Entonces, esto es violencia patrimonial porque es mi casa, es mi patrimonio, yo vivo ahí, ¿ok? O por lo menos le dicen, bueno, no, esto no es mío, esto no es suyo, esto es mío, ¿ok? Entonces, esto es patrimonial, ¿por qué? Porque estoy hablando de que es mi casa, pero no me siento que sea mía. Apropiarme de los bienes mediante engaños o amenazas. Cuando me di cuenta, firmaron un poder de aquí y allá y se me fue y resulta que ya eso ya ahora no es mío. Obligar a la mujer a entregar el salario o algún ingreso que yo tenga para que lo administre otra persona, el chantaje afectivo para apropiarse de nuestros bienes, todo esto es nuestro, pero déjame lo que sea a nombre mío, todo esto es nuestro, pero lo voy a poner a nombre de mi tía, todo esto es nuestro, pero se lo voy a dejar a mi hijo. Entonces, este es un chantaje afectivo para apropiarse de los bienes. Y asignar herencias desiguales a mujeres con respecto a los varones o a la pareja con respecto a los hijos. Todas estas son manifestaciones de violencia simbólica. Entonces, ¿qué secuelas sufro como mujer? ¿Qué secuelas tengo yo después de haber vivido todas estas distintas manifestaciones? Yo siempre siento culpa y terror. Siempre pienso que es culpa mía. Siempre tengo temor de dejarlo. Tengo dificultades en mi desempeño sexual en algún momento. No tengo deseos de que esta persona se me acerque. Mi autoestima se baja por la culpa y el terror que tengo.
Siento muchísima culpa y vergüenza, empiezo procesos depresivos, me convierto en una persona ansiosa, soy una persona codependiente. ¿Por qué? Porque estas son secuelas de haber vivido con una persona con la que yo pensé que si no estaba conmigo, me moría, ¿verdad? Me moría. Entonces es importante que eso lo tomemos en cuenta. La culpa, la vergüenza, la baja autoestima provocan secuelas de este tipo. Entonces, ¿qué más? Siento desconfianza de cualquier persona, hasta de mí misma. Estoy en algunos momentos enojada o soy muy hostil. De un pronto a otro tengo falta de memoria y me desconcentro muy fácilmente. Tengo problemas crónicos de salud asociados al estrés. Tengo pesadillas o estoy en constante alerta. Tengo problemas de memoria. Algunas veces estoy muy confundida. Todo lo demás. Doña Laura, lo estamos guardando, no se preocupe. Estamos, ya lo tengo grabado. Entonces, ¿cómo se llama? Yo se los voy a dar grabado. Entonces, no se preocupe. Todo esto va a estar en el chat. Ok. Entonces, conceptos y actitudes que van a justificar enfrentar la violencia en la familia. ¿Por qué? Como lo vimos, ¿por qué estábamos viendo los mitos al principio, verdad? Recuerden que estábamos viendo cómo justifico, cómo justifico eso, cómo naturalizo, cómo minimizo, como decían ustedes. El fatalismo, una de las principales. La actitud con que algunos asumen la violencia es el fatalismo como algo inevitable, natural, sin posibilidad de intervención. Así estoy, así voy a vivir el resto de mi vida, esto no va a cambiar. Entonces, justifico y enfrento la violencia intrafamiliar con el fatalismo. La banalización, considerar la violencia como algo de poca importancia. Perdón, hay que aprender a vivir con ella. Me tocó esto, hay que aprender a vivir con esto. ¿Ya? Entonces, yo lo veo como algo de poca importancia, como, ya, fue lo que me tocó. ¿Ok? Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta, estoy viviendo fatalismo, estoy viviendo banalización, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Reduccionismo positivo, ejecutada por personas malas, violentas, criminales, y invisibilizamos el abuso del poder. ¿Qué es esto? El reduccionismo positivo quiere decir que algunas veces yo digo, no, no, mi esposo no es tan malo, o no, no, mi hijo no es tan malo, no, no, mi papá tampoco, no, no, mi hermano no es así, mi hermano no es como esos criminales, es que los que ejercen violencia son personas muy malas y son personas feas y esos son los que van a la cárcel. Y yo reducciono y digo, no, no, esta persona no es tan mala en realidad. Yo veo que la violencia está allá, fuera, no está dentro de mi familia o dentro de mi relación de pareja o dentro de mi círculo familiar. Porque yo digo, no, no, en realidad ellos no son tan malos, pero hago reduccionismo con respecto a cómo estoy viviendo la violencia en mi casa, en mi vida, en mí como persona. La privatización, como lo hablamos y como nos decía doña Rocío, ¿verdad? Encerrarla en el hogar y en las relaciones interpersonales más íntimas, aislar el problema. Cuando yo privatizo la violencia intrafamiliar, ¿qué quiere decir? La dejo dentro del seno de la familia. Como decía doña Rocío, ellos se arreglan abajo de las cobijas, ¿verdad? El mito. Entonces, yo lo aíslo al seno familiar. Eso es allá y yo estoy aquí. ¿Ok? Esto es algo entre nosotros. Usted no tiene por qué andarle diciendo a nadie, ni a la doctora, ni tiene por qué estar yendo donde la trabajadora social. ¿Para qué se mete usted a esos grupos? Estos son problemas nuestros. Eso es algo que se resuelve aquí. ¿Ok? La encerramos, la privatizo, la aíslo. Entonces, una de las principales características de la persona abusiva es aislar a la víctima de todas sus redes de apoyo, chicas. Recuérdenlo muy bien. Si yo privatizo, esto es nuestro, tenemos que arreglar las cosas en familia, esto nadie más lo tiene que saber, aislamos el problema, privatizamos. Y socializamos la desigualdad. La vemos como posición inferior o superior según el sexo, la edad, ¿verdad? Es parte de la naturaleza. El hombre siempre es el, ¿cómo es? Ustedes recuerden que hace muchos años preguntaban en las encuestas, ¿quién es el jefe de la casa? A ver, ¿cómo quién es el jefe de la casa? ¿Verdad? Estamos hablando de que estamos viviendo en una sociedad familiar en el que hay personas que ejercen un rol de protección. Sí, papá y mamá ejercen un rol de protección, pero no estamos hablando de que o somos los más poderosos o no, es que bueno, el que da los permisos es papá, el que trae la plata es papá, entonces él es el jefe de hogar por la parte financiera. El que resuelve todo es papá, el que da esto es papá. Entonces, estamos hablando de que
nos socializamos en una desigualdad. Ustedes pueden ver que históricamente preguntamos quién es el jefe de familia. No, porque no hablamos y luego y vemos súper mal y vemos súper sombreadas a las jefas de hogar, ¿cierto? Porque el jefe de hogar no hay ningún problema, pero cuando es una jefa de hogar, ay, no, es que no seguro no va a poder, ay, es que le va a tocar muy duro. Ay, entonces, estamos hablando de que yo no tengo capacidad de liderar este proceso en mi familia. Claro que la tengo, pero socialmente se me ha visto como desigualdad de la necesidad de que la figura masculina esté liderando en mi grupo familiar, de que la figura masculina tome decisiones en mi grupo familiar, esté presente en mi grupo familiar, porque si no, las cosas no funcionan. Entonces, vivimos una socialización de la desigualdad, en donde me siento en una posición inferior, en donde me siento en una posición de no poco capaz, porque la persona que ha ejercido violencia en contra de mí me hace sentir de esta manera. Yo creo que yo no voy a poder sin él, no, yo no voy a poder, y la parte financiera. Entonces, ¿qué sucede? Me retraigo y lo privatizo, lo reduzco, me banalizo y llego a la fatalidad. ¿Ok? Y la legitimación de la violencia. Se legitima el ejercicio de la dominación al interior de la familia. ¿Ok? Por ejemplo, como hechos ejemplares, como hechos pedagógicos o como hechos rehabilitantes. ¿Qué quiere decir? La violencia se ejerce no solo contra mi pareja, sino que es la manera en la que yo voy a educar a mis hijos, ¿verdad? Entonces, si yo doy palo, tieso y parejo, esos hijos van a crecer ejemplares. Yo solo enseño, la letra con sangre entra. Recuerdan que antes se hablaba de eso. Estamos hablando de que legitimo la violencia como un mecanismo de, de rehabilitación, como un mecanismo en el que va a ser personas ejemplares, un mecanismo en el que las personas aprenden. Entonces es muy importante ver cómo tenemos que hacer este cambio, chicas, cómo tenemos que hacer esta reconstrucción, ¿ok? Como dicen siempre, ¿verdad? Ok, no una persona que ha ejercido violencia, no, a mí me daban con la faja, como decían, y vean que yo salí súper bien. ¿Qué sucede? Es un hombre agresivo, es una persona que no toma, que no mide las consecuencias, es una persona que no tolera la frustración, es una persona que siente que todo el mundo está en contra de él, entonces no salió tan bien, es una persona que tiene que aprender a manejar sus emociones ya siendo un adulto. Y legitimamos que la violencia es importante para ser personas ejemplares, para educar y para corregir al que está mal, al desviado, por así decirlo, al que se nos está yendo del camino. Entonces, tomemos en cuenta cómo justificamos la violencia dentro de nuestro seno familiar. ¿Qué patrones culturales la legitiman? ¿Ok? Como ya lo vimos, raíces históricas de la concepción de los niños como inferiores, del control de los impulsos, es que no se puede, es que el hombre, ¿verdad? Como vimos en la sesión 1 con respecto a los roles de género, ¿verdad? Es que no se puede controlar. Es que esta persona es más racional, nosotras somos más afectivas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, desde que somos pequeñas, a nosotras como mujeres, se nos hace creer que como niñas o como niños somos seres inferiores, ¿ok? Entonces yo merezco un castigo. Yo no tengo voz ni voto. Yo no puedo opinar sobre ciertas cosas, ¿ok? Y también se nos educa cuando somos chicos varones a que no importa si yo controlo mis impulsos o no, porque así soy, ¿ok? La obediencia y el respeto, la disciplina y la responsabilidad como valores fundamentales para el ser humano. Una buena mujer, como decían antes, ¿verdad? Una buena mujer es obediente, una buena mujer es respetuosa, es disciplinada, es responsable. No, tenemos que empezar a ver que se nos educaba desde pequeñas a la sumisión, a que otras personas estuvieran siempre por encima de nosotras, ejerciendo poder de dominio. Entonces, si yo digo que algo no me parece, uy, no estoy siendo respetuosa, uy, no estoy siendo obediente, ¿ok? Si yo digo que quiero salirme del molde, uy, no estoy siendo responsable. Entonces, ¿qué sucede? La sociedad me tiene agarrada para volver a acomodarme en este canasto, aunque yo me quiera salir. Como lo vimos, la obediencia, la concepción de que los niños son desobedientes por naturaleza, ¿ok? La necesidad del castigo físico y emocional, la necesidad del dolor como medio para educar y corregir la desobediencia, que es importante. Recordemos que la persona agresora, la persona que en algún momento ejerce violencia en contra de nosotros, va a hablar, como lo vimos en el desequilibrio del poder, ¿verdad? En la parte de poder de Michel Foucault, de poder de dominio. Esta persona va a creerse con el poder de castigarnos, ¿ok? Y la necesidad de, ¿cómo se llama? La necesidad de infringir dolor, ¿ok? De infringir dolor y de infringir todo esto por medio de nosotros, ¿ok? Entonces es importante que veamos que los patrones culturales van a legitimar el maltrato en nosotras como mujeres, en nuestros hijos y en la sociedad.
¿Ok? Entonces, la necesidad del castigo físico es para educar, para corregir la desobediencia. Entonces, estamos hablando de que yo siempre tengo que ser obediente, yo siempre tengo que aceptar, siempre tengo que decir sí, siempre tengo que estar dispuesto y dispuesta. Y la manera en la que se corrige esa conducta cuando me voy saliendo del canasto es con fuerza física, con castigo, con represión, con corrección. Entonces, mucho se habla de que la alcahuetería es el sinónimo de la falta de fuerza de las madres y de los padres para educar a sus hijos e hijas. La diferencia creada entre el castigo y el maltrato. Yo no lo estoy maltratando, yo lo estoy castigando. Es diferente, ¿verdad? Hemos escuchado. No, así tiene que aprender. Yo no lo maltrato, yo lo castigo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empezamos a crear. ¿Qué sucede? Una persona que vive violencia desde su primera infancia está total y completamente lista y preparada para o ejercerla o vivirla, la violencia, en algún momento de su vida. La va a ejercer, la va a ejercer. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, hay como un sonidillo ahí, ¿qué será? Vamos a ver. Ok, entonces, vamos a ver, listo. Ok, entonces, suena como algo, déjame ver, ya ahora sí. Ok, entonces, el castigo físico y el maltrato se van a dividir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sucede ya en etapas de la adultez y cuando mi pareja, mi papá o mis hermanos o mi tío o mis hijos me castigan o me dan consecuencias por algo que, o me corrigen sobre lo que yo no hice positivo, es un castigo, no es maltrato. Están enderezando, me están tratando de ayudarme a ser una mejor persona. ¿Ok? Están tratando de corregir aquello que está mal. Entonces, tenemos que empezar a abrir los ojos y a darnos cuenta, yo no soy una niña. ¿Ok? Yo soy una adulta totalmente funcional que puede tomar sus decisiones y nadie tiene por qué castigarme porque estamos hablando de que ya soy una persona adulta y mi pareja no es mi papá. ¿Ok? Ok. La diferencia entre que yo castigo y otros maltratan, ya lo vimos, ¿verdad? La cólera como el desencadenante del maltrato. Esto es algo muy importante, el patrón cultural. Es que me provocaste, es que por culpa tuya yo siempre reviento. Es que no puede ser, o sea, no puede ser posible que vos siempre hagas lo mismo y por esa razón es que yo me pongo así. ¿Qué sucede? No. La cólera es el desencadenante del maltrato. No, la persona maneja la cólera normalmente y está, recordemos lo que vimos en la primera diapositiva, es deliberado, lo hace con conciencia, lo hace con conocimiento total de lo que está haciendo. Entonces, no podemos hablar que la cólera va a ser un desencadenante. Estamos hablando de que es una persona que acumula tensión y luego lo vamos a ver en las otras sesiones con el ciclo de la violencia. ¿Ok? Y la existencia de una tipología de conductas que justifican el castigo. Entonces, recordemos lo que ya vimos, ¿ok? El chiquito malo, la chiquita mala se tiene que castigar. La mala esposa se tiene que corregir. La mala hija o el mal hijo se tienen que castigar. ¿Y qué pasa? Yo, como cabeza de familia y yo, como el jefe de familia, tengo la responsabilidad en mi poder desequilibrado de dominio de castigar a todos, de corregir a todos y de hacerlos entrar en razón y volverlos al canasto como debe ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Volvemos otra vez a la concepción de patriarcado. Yo como patriarca, yo como jefe de familia, yo como hombre, tengo el derecho de disciplinar, tengo el derecho de castigar, tengo el derecho de ofender, tengo el derecho sobre personas que son inferiores a mí, porque nunca las van a ver. La persona que ejerce violencia nunca nos va a ver como un igual, siempre nos va a ver como alguien inferior al cual tiene que dominar, educar, corregir, castigar. Ok, para la próxima sesión, y esto quedó grabadito, vamos a identificar en nuestra casa, trabajo, círculo social, comunidad, grupo, donde sea que nos desarrollemos, cómo se comporta una persona violenta. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que hace? ¿Hacia quién ejerce esa violencia? Vamos a identificar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro círculo social, en nuestra comunidad, en algún espacio, cómo se comporta una persona violenta. Y porque la próxima semana vamos a trabajar el perfil de la persona abusiva, el perfil de la persona agresora. Entonces, a partir de ahí vamos trabajando en ese sentido. ¿Está bien? Vamos a ver. ¿Dudas, consultas, sugerencias, comentarios? ¿Todo muy claro? Todo clarísimo.
No, no existe una diferencia entre agresor y narcisista, doña Laura. El agresor es por naturaleza narcisista. Entonces lo vamos a ver en la próxima sesión. La diferencia, ¿verdad? Ok. Ujú. No, con muchísimo gusto. La persona, el perfil de la persona agresora tiene un patrón muy narcisista. Prácticamente la persona que ejerce violencia es narcisista per se. Porque, lo vamos a ver, como digo yo, para que no se le haga, no se les haga spoiler, lo vamos a ver en la próxima sesión. La próxima sesión vamos a ver el perfil. Recuerden, por favor, la tareita, ¿verdad? Vamos a ver en nuestro círculo social, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, cómo se comporta, cómo se ve, cómo yo puedo identificar a una persona agresiva, ¿ok? O una persona violenta, ¿ok? Ajá, levantaste la mano, Elvais. Ajá. Sí, cómo no ser, no sé si lo vamos a ver más adelante, Ujú, cómo no convertirnos en agresores habiendo recibido agresión, ¿verdad? Porque a ujú, veces replicamos en otros, porque nosotros hemos recibido. Entonces, ujú. creo que sería como importante algunos tips de cómo no replicar esa agresión en otras personas. Claro, yo digo que dentro de las principales cosas que podemos hacer, Elvais, es hacer esta introspección. Lo primero que yo tengo que hacer es darme cuenta si estoy ejerciendo en algún momento un poder de dominio contra otras personas, ya sea con mi propia pareja, o sea con mis hijos, o sea con mi otro con mi círculo social o con las personas. Cuando yo logro hacer esta introspección y logro darme cuenta, mira, estoy teniendo conductas similares a las que repudiaba o similares a las que no me gustaban, lo primero es empezar por esa introspección. ¿Ok? Entonces, es importante mucho darnos cuenta con respecto a partir de ahí, bueno, ¿cómo hago? Ok, la persona digamos, la persona que ha vivido violencia en algún momento lo que se vuelve no tanto es que se vuelva violenta igual que la otra persona, sino me vuelvo, no sé cómo decirlo, confrontativa. Yo no voy a tener el mismo nivel de violencia que la persona narcisista o la persona que ejerció violencia, sino que yo me convierto en una persona que está a la defensiva todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya yo no permito, ya yo confronto. ¿Ok? Entonces, dentro de las principales cosas que yo tengo que empezar a identificar es cómo hago este alto entre confrontar y alejarme de esta persona. O, digamos, si voy a hacer algo o algún comportamiento, yo digo, uy, hago introspección con respecto a esto. ¿Ok? Y me doy cuenta y digo, no, en este momento no voy a ser, digamos, el mismo victimario, no voy a tener las mismas conductas. ¿Ok? ¿Qué sucede? Si yo continúo en una relación de pareja en el que ambas son personas agresivas, esto no va a cambiar, porque vamos a seguir golpeándonos, vamos a seguir chocando, porque siempre va a ser esta persona que ejerce violencia y esta que ahora ya no se queda de forma pasiva, sino esta persona que ahora confronta. Entonces, la idea es que no puedo estar en ese círculo, porque no es saludable para ninguna persona. Más o menos así. No sé si le contesté la pregunta, Elvais. Sí, gracias. Perfecto, con gusto. Entonces, compañeras, nos veríamos la próxima semana. Vamos a ver un poquito el perfil de la persona agresora. Espero que me les vaya muy, muy bien y muchísimas gracias por conectarse. Y yo les estaría subiendo dentro de un ratito o en horas de la tarde la sesión de hoy. Que pasen muy buen día y que tengan una linda semana. Hasta luego. Hasta luego.